El chirrido agudo de la tiza contra la pizarra era el sonido que Leo más detestaba. No por la estridencia en sí, sino por lo que anunciaba. Otra hora de clase, otra hora intentando ser invisible bajo el sol implacable de Madrid, que incluso en otoño parecía querer delatarlo. ¿Acaso el polvo de tiza se pegaba más a su piel oscura, haciéndolo resaltar contra el pálido verdor del encerado y el blanco nuclear de las paredes del aula? A sus 16 años, Leo había desarrollado una aguda conciencia de su propia presencia, una presencia que sentía siempre estaba de más, siempre era demasiado visible para unos y convenientemente invisible para otros. Se encogió ligeramente en su pupitre, el último de la fila junto a la ventana, como siempre. La luz de la mañana madrileña entraba a raudales, pero él prefería la sombra que proyectaba la persiana a medio bajar. Desde allí podía ver un trozo del patio del Instituto Público Vallecas Sur, un rectángulo de cemento gris donde los gritos y las risas de sus compañeros sonaban como un idioma extranjero. Su pelo rizado y corto, herencia de sus padres ecuatoguineanos, era un nido de sombras que contrastaba con la piel tersa de su frente, donde una diminuta cicatriz casi imperceptible sobre la ceja izquierda a veces picaba como un recordatorio. Un incidente, lo llamaba él. Un tropezón accidental contra el saliente de una taquilla el año pasado, cortesía de Borja y su séquito. Borja. Solo el nombre era suficiente para que un nudo frío se instalara en el estómago de Leo. Borja, con su pelo rubio engominado, su ropa de marca que gritaba el dinero de su familia y su sonrisa de suficiencia, era el rey de aquel pequeño universo. Y Leo, para Borja, era poco más que el bufón, el objetivo perfecto. Aquel día, la clase de literatura con la señorita Carmen, como la llamaban todos, parecía arrastrarse con una lentitud exasperante. La profesora, una mujer de unos 40 años con una mirada vivaz y una melena castaña que siempre recogía en un moño improvisado, hablaba de la generación del 98, de la angustia existencial, del dolor de España. Leo escuchaba a medias, su mente dividida entre Unamuno y la estrategia para evitar el pasillo central durante el cambio de clase. Sonó el timbre. El aula se vació con la rapidez de un desagüe. Leo esperó, como siempre, a que el torrente humano amainara. Recogió sus libros con parsimonia, sintiendo ya la familiar punzada de ansiedad. Al salir al pasillo, el murmullo habitual lo envolvió, y allí estaba, apoyado en la pared, Borja. Con él sus dos sombras habituales, Javi y Alex, riendo alguna gracia del líder. «Vaya, vaya, si es nuestro pequeño Conguito», soltó Borja, su voz con ese deje de superioridad que a Leo le helaba la sangre. «Date prisa, que seguro que en la cafetería se acaba el plátano de Canarias». Las risas de Javi y Alex resonaron, amplificadas por la acústica del corredor. Leo apretó los dientes y los puños dentro de los bolsillos de su sudadera desgastada. El consejo de su madre siempre era el mismo. «No les hagas caso, hijo. Son ignorantes». Pero la ignorancia dolía. Dolía como el empujón accidental que Javi le propinó al pasar, haciéndole trastabillar. «Cuidado por dónde vas». «Morenito», siseó Alex con una sonrisa torcida. No respondió. Nunca respondía. ¿Para qué? Solo empeoraría las cosas. Siguió su camino hacia la cafetería, sintiendo sus miradas clavadas en la espalda, el eco de sus risas como latigazos. La cafetería estaba abarrotada, el olor a bocadillos de tortilla y el estruendo de las conversaciones golpeándolo de lleno. Cogió una botella de agua y buscó una mesa vacía en el rincón más alejado. Mientras bebía, sus ojos se posaron en la puerta. Borja y los suyos entraron, pavoneándose. Borja lo vio. Le dedicó una sonrisa lenta, depredadora. Leo desvió la mirada rápidamente, concentrándose en las burbujas de su botella. Ese día el acoso alcanzó un nuevo nivel. Mientras Leo comía su bocadillo, sintió un golpe en la cabeza. Un trozo de pan con tomate rebotó en su pelo y cayó sobre su cuaderno. Las carcajadas explotaron a su alrededor. Borja, a unos metros, fingía mirar hacia otro lado, pero la satisfacción era evidente en su rostro. «¡Uy, se me escapó!», gritó uno de sus acólitos. Otro añadió: «Es que tienes una cabeza muy grande, rey de la selva, fácil acertar». La humillación fue una ola helada que lo cubrió por completo. Sintió como la sangre le subía al rostro, mezclándose con una rabia impotente. Cogió sus cosas y salió de la cafetería casi corriendo, con el sonido de las risas persiguiéndolo. No fue a la siguiente clase. Caminó sin rumbo por las calles de Vallecas, ese barrio obrero que era su hogar, donde los edificios de ladrillo visto se alzaban como testigos silenciosos de miles de historias de lucha y esperanza.
Pero ese día para Leo solo había desesperanza. El incidente del comedor, la burla pública, el pan pringoso en su pelo, algo se había roto dentro de él. Ya no era solo el miedo, era una indignación profunda, una pregunta que ardía. ¿Hasta cuándo? Al día siguiente, Leo no fue al instituto. Dijo que le dolía el estómago. Su madre Fátima, una mujer menuda pero con una fortaleza forjada en la emigración y 2 trabajos a tiempo parcial, lo miró con sus ojos sabios y cansados. —¿Es por esos chicos otra vez, León? —preguntó con suavidad, usando su nombre completo, como hacía cuando estaba preocupada. Leo negó con la cabeza, incapaz de verbalizar la vergüenza. Pasó el día encerrado en su habitación, un pequeño espacio lleno de libros y dibujos que eran su único refugio. Sobre la mesa, un libro que la señorita Carmen había recomendado en clase, El camino, de Miguel Delibes. Lo cogió sin muchas ganas. Pero a medida que leía sobre Daniel el mochuelo, sobre su pequeño mundo amenazado, sobre su resistencia silenciosa, algo empezó a removerse en su interior. No era lo mismo, claro, pero la sensación de injusticia de un mundo que se encoge le resultó dolorosamente familiar. Cuando volvió al instituto el lunes, se sentía diferente. El miedo seguía ahí, agazapado, pero también había una nueva determinación, frágil como un brote, pero presente. Intentó evitar a Borja, pero fue imposible. En el cambio de clase se lo encontró de frente en un pasillo estrecho. Borja sonrió, esperando la sumisión habitual. —Hombre, se ha vuelto el desaparecido. ¿Te perdiste buscando raíces? Leo levantó la mirada. Fue solo un instante, pero sus ojos se encontraron con los de Borja, y por primera vez no la desvió por completo. Murmuró algo casi inaudible, un «¿Puedes dejarme pasar?», que sonó más a súplica que a exigencia, pero que era infinitamente más de lo que nunca se había atrevido a decir. Borja parpadeó, sorprendido por un segundo. Luego su sonrisa se ensanchó con burla. «¡Uy, qué valiente se ha vuelto el león sin melena!». Lo empujó con el hombro al pasar, pero Leo sintió una extraña vibración en su interior. Había sido minúsculo, insignificante quizás, pero había sido algo. Esa tarde, en clase de literatura, mientras la señorita Carmen hablaba sobre la poesía de Lorca, Leo la observó con atención. Recordó una vez que la vio defender a una chica a la que otros alumnos estaban molestando por su forma de vestir. Con calma, pero con una firmeza inquebrantable, Carmen había desmontado sus argumentos y había hecho que se disculparan. Quizás ella podría entenderlo. La idea lo aterró y lo atrajo a partes iguales. Esperó a que todos salieran, el corazón latiéndole con fuerza. Se acercó a la mesa de la profesora, que estaba recogiendo sus cosas. «Señorita Carmen, ¿puedo hablar con usted un momento?» Carmen levantó la vista de sus papeles y su sonrisa amable se suavizó al ver la expresión de Leo. «Claro que sí, Leo. Siéntate. ¿Qué ocurre?» Leo se sentó en la silla frente a ella, jugueteando con la correa de su mochila. Las palabras no salían. ¿Cómo empezar? ¿Cómo explicar esa opresión constante, esa humillación que se había vuelto parte de su aire? Carmen esperó con paciencia, sin presionarlo. Su mirada era tranquila, invitándolo a confiar. Finalmente, con voz apenas audible, Leo empezó a hablar. No contó todo de golpe, sino a trozos, con pausas largas, la mirada fija en sus manos. Habló de los insultos, de las burlas sobre su piel, su pelo, su origen. Mencionó el incidente del comedor, la sensación de estar solo. No lloró, pero su voz se quebró un par de veces. Cuando terminó, un silencio denso llenó el pequeño espacio del aula vacía. Carmen lo miraba con una expresión seria, pero sin rastro de lástima, lo cual Leo agradeció profundamente. «Leo», dijo finalmente, su voz suave pero firme, «lo que me estás contando es muy grave. Eso no son cosas de chicos, como algunos podrían decir. Se llama acoso. Y cuando se basa en tu color de piel o tu origen, se llama acoso racista. Y es absolutamente inaceptable». Validación. Esa era la palabra. Por primera vez alguien llamaba las cosas por su nombre. Alguien entendía la magnitud de lo que estaba viviendo. Una oleada de alivio tan intensa que casi lo hizo marearse, lo recorrió. «No tienes por qué pasar por esto solo», continuó Carmen, «y no tienes por qué seguir soportándolo. Hay cosas que podemos hacer». «Pero», titubeó Leo, el miedo volviendo a asomar, «si hablo, si se enteran de que he contado algo, será peor. Borja, ¿su familia tiene dinero, influencias en el barrio?» «El silencio es lo que ellos quieren, Leo», respondió Carmen, inclinándose ligeramente hacia él. «Es lo que les da poder. Tu voz, aunque ahora te parezca pequeña, es mucho más fuerte de lo que crees. Y no estarás solo. Yo te voy a ayudar».
En las siguientes semanas, Leo y Carmen se reunieron varias veces después de clase. Con la guía de la profesora, Leo empezó a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba cada incidente, la fecha, el lugar, las palabras exactas, quiénes estaban presentes. Escribirlo era doloroso, como revivir cada punzada, pero también extrañamente liberador. Era como si, al ponerlo en papel, el monstruo informe del acoso empezara a tomar una forma concreta, algo que quizás, solo quizás, podría ser combatido. Carmen leía sus anotaciones con atención, haciendo preguntas, ofreciendo palabras de aliento. Le habló de los protocolos del Instituto contra el acoso, de los derechos que tenía. También le dio estrategias para manejar situaciones concretas, pequeñas tácticas de resistencia verbal, cómo mantener la calma, cómo buscar un espacio seguro. Borja y su grupo no tardaron en notar el cambio en Leo. Ya no agachaba la cabeza tan fácilmente. A veces incluso sostenía la mirada unos segundos más de lo habitual. Sus respuestas, si las había, seguían siendo escuetas, pero ya no había esa sumisión total. Y sobre todo, lo veían hablar con la señorita Carmen. «Parece que el negrito se ha echado una amiguita profesora», comentó Borja una tarde, lo suficientemente alto para que Leo lo oyera. «A ver si te enseña a trepar mejor a los árboles». El acoso no cesó, pero se volvió más sutil, más insidioso. Miradas cargadas de amenaza, comentarios en voz baja al pasar, risitas contenidas. Un día, Leo encontró su taquilla forzada y sus libros de texto tirados por el suelo, uno de ellos con una página arrancada. Otro día, circuló por los grupos de WhatsApp una foto suya sacada de contexto, con un comentario racista añadido. Cada incidente era una prueba. Cada noche, Leo luchaba contra las dudas, contra el impulso de rendirse, de volver a la invisibilidad autoimpuesta. Pero la voz de Carmen, la sensación de no estar completamente solo y ese pequeño cuaderno que se iba llenando de su verdad, lo mantenían a flote. «Estamos construyendo un caso, Leo», le dijo Carmen un día, después de revisar sus últimas anotaciones. «Pronto tendremos que decidir cómo actuar, pero quiero que sepas que la decisión final será tuya y que la tomaremos cuando te sientas preparado». La oportunidad llegó de una forma inesperada. El instituto organizaba unas jornadas de convivencia y respeto, con charlas, talleres y una sesión final donde los alumnos podían presentar proyectos o reflexiones. Carmen vio la convocatoria en el tablón de anuncios y una idea empezó a tomar forma en su mente. «Leo», le dijo esa tarde, «¿qué te parecería si prepararas algo para las jornadas? Algo tuyo, contado con tus palabras. Podrías hablar de lo que significa para ti el respeto o la falta de él. Podrías usar algunos de los ejemplos de tu cuaderno de forma anónima si quieres para ilustrar tus puntos». Leo la miró, aterrado. ¿Hablar en público? ¿Exponerse de esa manera? Era impensable. «No tienes que hacerlo si no quieres, por supuesto», añadió Carmen rápidamente al ver su pánico. «Pero piénsalo. A veces la mejor manera de que te escuchen es hablar alto y claro, en un espacio donde la gente esté dispuesta a escuchar». Durante días, Leo le dio vueltas a la propuesta. La idea lo aterrorizaba, pero también había una parte de él, una parte que había empezado a crecer gracias al apoyo de Carmen, que sentía que era el momento. Ya no quería seguir siendo la víctima silenciosa. Quería que su historia se conociera, no por venganza, sino por justicia. Por él y por otros que pudieran estar pasando por lo mismo. Con la ayuda de Carmen, empezó a preparar una pequeña presentación. No sería un discurso acusatorio directo, sino una reflexión personal sobre el impacto del acoso y la discriminación. Usaría ejemplos de su cuaderno, manteniendo el anonimato de los agresores, pero describiendo las situaciones con una crudeza que no dejaría lugar a dudas. Llegó el día de las jornadas. El salón de actos del instituto estaba lleno. Había alumnos, profesores, algunos padres, incluso el concejal de educación del distrito, que había sido invitado para la clausura. Leo sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho. Miró a Carmen, que estaba sentada en primera fila. Ella le dedicó una sonrisa tranquilizadora y un leve asentimiento. Cuando llegó su turno, subió al estrado con las piernas temblándole. Se aferró al atril como si fuera un salvavidas. El silencio se hizo en la sala. Comenzó con voz apenas audible, hablando de la importancia del respeto, de cómo todos merecemos sentirnos seguros y valorados. Poco a poco, a medida que las palabras que tanto había ensayado empezaban a fluir, su voz ganó algo de fuerza. «Pero a veces», continuó, levantando la vista del papel por primera vez y recorriendo la sala con la mirada, «ese respeto no existe.
A veces hay palabras que duelen más que los golpes. Hay miradas que te hacen sentir pequeño, diferente, como si no pertenecieras. Entonces empezó a leer fragmentos de su cuaderno. Describió el incidente del comedor, los insultos en los pasillos, la foto manipulada. No mencionó nombres, pero la tensión en la sala era palpable. Muchos alumnos se removían incómodos en sus asientos. Algunos profesores se miraban entre sí. Leo vio a Borja entre el público, sentado junto a sus padres, una pareja elegantemente vestida que miraba al frente con aire de importancia. Borja al principio sonreía con suficiencia, codeando a Javi, que estaba a su lado. Pero a medida que Leo seguía leyendo, con una calma que sorprendía incluso a sí mismo, la sonrisa de Borja se fue borrando. Su rostro empezó a mostrar primero sorpresa, luego nerviosismo. «Cuando te dicen todos los días que eres menos por tu color de piel», prosiguió Leo, su voz ahora firme, cargada de una emoción contenida, «cuando se ríen de tus raíces, cuando te hacen sentir como un extranjero en tu propio país, empiezas a preguntarte si tienen razón. Empiezas a encogerte, a esconderte, a desear ser invisible». Hizo una pausa. El silencio era absoluto. «Pero hoy», dijo, y esta vez miró directamente hacia donde estaba Borja, «he decidido que no quiero ser invisible. He decidido que mi voz también cuenta, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacer sentir a otra persona así». Dejó caer los papeles sobre el atril. «Esto no son bromas», afirmó, y aunque no lo nombró, todos supieron a quién se refería. «Esto es lo que he vivido en este instituto, y tiene que parar. Por mí y por todos los que no se atreven a hablar». Se hizo un silencio espeso, de esos que se pueden cortar con un cuchillo. Leo permaneció en el estrado, temblando ligeramente pero con la cabeza alta. Vio cómo la madre de Borja, una mujer rubia con un collar de perlas, se inclinaba para susurrarle algo furioso a su marido. El padre de Borja, un hombre con aspecto de empresario importante, tenía el ceño fruncido y una expresión de profundo desagrado. Borja estaba pálido, mirando al suelo. Entonces alguien empezó a aplaudir. Fue un aplauso tímido al principio, luego otro se unió, y otro, hasta que una ovación cerrada llenó el salón de actos. Eran alumnos, profesores, algunos padres. Carmen lloraba en silencio, sonriendo a través de las lágrimas. El director del instituto, que había estado escuchando con atención, se levantó y se acercó al atril. Puso una mano en el hombro de Leo. «Gracias, Leo», dijo, su voz amplificada por el micrófono. «Gracias por tu valentía y por compartir tu historia. Te aseguro, y les aseguro a todos ustedes, que este instituto no tolera el acoso ni la discriminación en ninguna de sus formas. Tomaremos medidas inmediatas para investigar a fondo lo que has expuesto y para garantizar que este sea un lugar seguro para todos nuestros alumnos». Las semanas que siguieron fueron intensas. Hubo reuniones, investigaciones. El testimonio de Leo, respaldado por las notas detalladas que había llevado, y la intervención de Carmen, fue demoledor. Otros alumnos, animados por su valentía, se atrevieron a contar experiencias similares con Borja y su grupo, no solo de acoso racial, sino de intimidación y abuso de poder en general. La familia de Borja intentó mover sus hilos, minimizar la situación, hablar de cosas de críos, de malentendidos. Pero las pruebas eran contundentes, y la presión del resto de la comunidad educativa, ahora alertada, fue considerable. Borja fue sancionado con una expulsión temporal y la obligación de participar en un programa de reeducación sobre diversidad y respeto. Su reinado en el instituto se desmoronó. Su grupo de acólitos se dispersó rápidamente, temerosos de ser salpicados. La noticia del escándalo del Vallecas Sur, como lo llamaron algunos periódicos locales que se hicieron eco gracias a la filtración de algún padre indignado, afectó la impoluta imagen pública de la familia de Borja. Para Leo, la vida no cambió de la noche a la mañana como por arte de magia. Las cicatrices emocionales no desaparecen con un aplauso o una sanción, pero algo fundamental se había transformado en su interior. El miedo ya no era el dueño de sus días. Había descubierto la fuerza de su propia voz, el poder de la verdad. En los pasillos del instituto las miradas habían cambiado. Ya no sentía esa mezcla de burla y desdén. Había respeto en algunas, curiosidad en otras. Algunos compañeros que antes lo ignoraban, ahora lo saludaban. Incluso le ofrecían una sonrisa tímida. Un día, semanas después de las jornadas, estaba en la biblioteca buscando un libro de poemas de Nicolás Guillén que Carmen le había recomendado. Se sentía tranquilo.
algo que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo dentro de aquellos muros. Levantó la vista y vio a un chico nuevo, de rasgos asiáticos, que miraba a su alrededor con expresión desorientada, claramente perdido. Iba a volver a su libro, pero se detuvo. Recordó su propia soledad, su propio miedo. Dudó solo un instante. Luego se levantó, se acercó al chico y le dijo: «¿Necesitas ayuda? Conozco este sitio como la palma de mi mano». El chico lo miró, sorprendido, y luego una pequeña sonrisa iluminó su rostro. «Sí, por favor. Estoy buscando la sección de historia». Mientras lo acompañaba, Leo sintió una calidez inesperada en el pecho. Quizás, solo quizás, las cosas podían empezar a ser diferentes. Para él, y quizás también para otros. El camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, Leo caminaba con la cabeza alta, bajo el mismo sol de Madrid que ahora de alguna manera parecía brillar un poco para él también.